Muy bien, estamos acá hoy con otro Almorzando con Joan Prim para clarificar la sensatez que tienen nuestros dirigentes en cuanto a la hora del hambre, que solo ven estadísticas y números y, bueno, en fin, no lo repetiré una vez más. Hoy tenemos unos invitados de lujo. En primer lugar nos va a hablar Irina Santesteban del Partido de la Liberación, secretaria general. En segundo lugar nos va a hablar Carlos Aznares, de Resumen Latinoamericano, el director. Y en tercer lugar nos va a hablar del Festival Internacional de Cine Ambiental, el presidente, Julio Santucho. Hola a los tres. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Irina, cuando quieras. Bueno, si tengo... Bueno, primero que nada, un agradecimiento muy grande a Joan por la invitación. Y bueno, estamos un poco todos debutando en esta época de herramientas virtuales, en esta época de aislamiento social, en la que este es el mecanismo que tenemos para comunicarnos con nuestra gente, con nuestros compañeros y compañeras. En relación a la situación política nacional, según como la vemos desde el Partido de la Liberación, nos parece que el agravamiento de la crisis a nivel mundial por la pandemia no ha hecho más que poner de relieve, de manifiesto, las profundas desigualdades que hay en el mundo capitalista, ¿no? Y en nuestro país en particular. Y también, más allá de que del tema internacional va a hablar Carlos, me parece también muy gráfico cómo han encarado los diferentes países esta lucha contra el coronavirus, ¿no? Porque no fue lo mismo lo que ha hecho China, que fue la primera, la que le tocó el virus, digamos, la que debutó con esta pandemia, y donde no tenía, digamos, antecedentes de cómo pelear, y fue un poco la que abrió el camino, y no fue lo mismo tampoco como la encaró Cuba, por ejemplo, que no solamente atendió sus propios contagios, sino que se dio el lujo que se viene dando ya hace un tiempo, hace más de 15 o 20 años, enviando médicos a otras partes del mundo, al mundo desarrollado, al mundo capitalista, que justamente es la que la considera a Cuba como lo peor, y lo mismo China, que ha mandado insumos y médicos, inclusive a nuestro propio país. Entonces nos parece que la consigna socialismo barbarie no tiene que quedar como algo que fue del pasado, algo que ya no tiene validez, o como alguna vez nos quisieron meter hace 30 años con el fin de las ideologías. Nosotros creemos profundamente que el socialismo, con todos los límites que tiene y los problemas que tiene en cada país, hablamos también no solamente de Cuba y China, sino de Vietnam, de Corea del Norte, es un sistema que cuida a su población, que atiende los problemas de la gente, la salud, la educación, y no como vemos que está pasando en los países supuestamente llamados desarrollados. Vemos en Europa los estragos que está haciendo el coronavirus, para no hablar de la crisis que está viviendo Estados Unidos, con más de un centenar de ciudades en llamas, en estos levantamientos provocados por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, ¿no? Que evidentemente no es solamente por el asesinato de este ciudadano que se levantan los pueblos en el propio riñón del imperialismo. En lo que hace a nuestro país también creemos que nosotros veníamos de una crisis profunda, dejada por un gobierno neoliberal, un gobierno de gerentes de las multinacionales, como fue el de Mauricio Macri, pero esa crisis que toma el gobierno en diciembre del 2019, bueno, se puso más de manifiesto cuando empezamos con las medidas por la pandemia, medidas que en general fueron algunas de ellas, muchas de ellas correctas. Creemos que si esta pandemia, esta crisis nos hubiera agarrado con el gobierno de Macri, bueno, los sufrimientos del pueblo, que ya son hoy muy serios y muy, muy duros, hubieran sido inenarrables. Creemos que medidas como el ingreso familiar de emergencia, la prohibición de despidos, que no fue acatada, digamos, por los grandes empresarios, la prohibición de los desalojos, la ayuda a los monotributistas o a las pymes, que después fue aprovechada por las grandes empresas, como pasa siempre, pero creemos que fueron medidas tomadas en un sentido correcto, de cuidar a la población, lo mismo que el aislamiento social.
esta cuarentena que es tan discutida por los supuestos defensores de la libertad, que ahora hablan de que esto es una infectadura, cuando en realidad se trata de cuidar la salud de la población y nos parece correcto. El problema es que nuestro país, digamos, tiene lo mismo que en el mundo, ¿no? Tiene una raíz de desigualdad tan grande que hace que esta crisis, como siempre pasa en los sistemas capitalistas y más en el nuestro capitalismo dependiente, está cayendo sobre las espaldas de los de siempre, de los de abajo, de los más vulnerables, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pueblos originarios. Y bueno, si el gobierno no toma medidas que profundicen, digamos, un sentido correcto a favor del pueblo, esta situación se va a ir agravando, porque el parate económico, el parate en la industria de la construcción, en la industria manufacturera, es tremendo, y eso ha generado, por ejemplo, tenemos 256.000 despidos, la misma cantidad de despidos que tuvimos en los 4 años de Macri. No es que se los vamos a facturar a Alberto Fernández, pero convengamos que hoy las empresas que han ganado millonadas durante los años del neoliberalismo, no quieren dejar, no es que no quieren perder, no quieren dejar de ganar. Y entonces tenemos un monstruo como Techín con Paolo Roca al frente, que a los 2 o 3 días del presidente declarar o decretar la prohibición de los despidos, despide a 1.500 trabajadores. O tenemos, por ejemplo, las ayudas económicas que se dieron para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar los salarios de sus trabajadores, lo cual nos pareció bien, la mitad de los salarios los paga la ANSES, con fondos de la ANSES, y resulta que nos enteramos que la Nación, los gerentes de la Nación cobraron la mitad de su salario de la ANSES, o empresarios como Vicentín, o las empresas automotrices, que justamente fueron de las que más fugaron dinero, porque el otro problema serio y grave que tenemos, aunque venía de antes, pero en la envergadura que tenemos hoy, derivado del gobierno de Mauricio Macri, es el problema de la deuda externa. O sea, hoy tenemos un endeudamiento cuyo porcentaje es casi igual al de un Producto Bruto Interno. Y justamente es la renegociación de la deuda externa en este momento de crisis, en este momento de pandemia, lo que va a definir, digamos, el rumbo en los próximos años, si se van a agravar los problemas de la gente o si vamos a poder entrar en un periodo en donde, bueno, que paguen los que la contrajeron y que se revise, que se investigue qué fue lo que se contrajo. Porque, digamos, en estos meses, en el mes de marzo, se conformó una autoconvocatoria por la suspensión del pago y por la investigación de la deuda externa, una convocatoria que fue iniciada por Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por Adolfo Pérez Esquivel, del CERPAG y ex Premio Nobel de la Paz, en donde lo que se plantea es justamente eso, que esta deuda externa, cuyas negociaciones está llevando adelante el gobierno con bonistas privados, con fondos de inversión, que fueron correctamente llamados fondos buitres en su momento, y con los que acordó Macri, pagándole inclusive más de lo que se les debía y aceptando, bueno, la jurisdicción internacional, que lamentablemente también la tenemos ahora. Digamos, lo que se está planteando es que esa deuda fue contraída legalmente, inconstitucionalmente, porque no se respetaron, por ejemplo, los mecanismos que establece nuestra Constitución Nacional, de que el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Macri tomó deuda, sus ministros de Economía tomaron deuda y no pasaron por el Congreso, sino que además contraían inclusive los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. Podríamos decir que más del doble de los fondos que desembolsó el Fondo Monetario Internacional se han fugado del país. Y eso no es un invento, no es una exageración. Hace pocos días el Banco Central emitió un informe donde se dice que desde el 2015 al 2019 se fugaron 86.200 millones de dólares. Lo que no dice el informe es quiénes fugaron esos miles de millones de dólares, y lo saben porque lo tienen. Y creemos que no lo dicen, lamentablemente, este gobierno, que no es lo mismo que el gobierno de Macri, que creemos que es un gobierno mejor, por lo menos desde el Partido de la Liberación, aún críticamente, aún sin formar parte del Frente de Todos, lo hemos votado y hemos apoyado muchas de sus medidas, pero lamentablemente creemos que no solamente se quedan a mitad de camino, sino que en muchas cosas se equivocan y se equivocan feo. Por ejemplo, con esto
de que, bueno, vamos a negociar, se había planteado una negociación, una propuesta que establecía 3 años de gracia, que establecía una rebaja pequeña en el capital y más grande en los intereses, de modo tal que se reconocía algo así como 38 centavos por dólar, y hoy vemos que los bonistas no aceptan, los bonistas privados, a pesar de que supuestamente se contaría con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, con lo cual ya el acuerdo tenemos que creer que no es muy bueno, porque el Fondo Monetario Internacional nunca ha actuado en favor de los pueblos, y sin embargo hoy los bonistas exigen mucho más. Estos fondos de inversión exigen que se tenga en cuenta hasta 45 o 50 centavos por dólar, y algunos exigen 60 o 62 centavos por dólar, lo cual cada uno de estos tramos equivalen a miles de millones de dólares que nuestro gobierno, el Estado, nosotros, los ciudadanos y la ciudadana, se va a tener que desembolsar para hacer frente a esos compromisos. Y lo que se plantea desde la autoconvocatoria por el no pago de la deuda es justamente eso, que cada moneda que se paga. ¿Cómo? Irina, has mencionado algo muy importante. Sí, te escucho. Que le diste poca importancia. Cuando en los bolsones de pobreza del Gran Buenos Aires se propaga el virus, ¿qué va a pasar? Ahí viven, por ejemplo, el operativo que han desplegado en Villa Azul, porque hay una villa de emergencia de un montón de habitantes, los innumerables enclaves donde vive gente. ¿De qué nos vamos a disfrazar los K? Yo soy K, pero ¿de qué me voy a disfrazar cuando el virus penetre en esas villas que parecen ciudades y que viven hacinados uno encima del otro como la 31 y la Vos sabés, Joan, que no te estoy escuchando, es como que me retumba, no te estoy escuchando bien la pregunta. No, no es una pregunta, o sea, los pobres, los bolsones de pobreza, las poblaciones marginales. Cuando el virus llega a las poblaciones marginales, ¿ahí se escucha mejor? Se ve la imagen detenida ahora de Irina. Disculpen, me había ido la imagen y me había desconectado y ahora me volví a Sí, te preguntaba. ¿Me podés repetir la pregunta, Joan? Discúlpame. Sí, los bolsones de pobreza, las grandes villas miserias que existen en el Gran Buenos Aires y en el AMBA y en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto condón industrial, todas esas villas que existen donde cuando penetrar el virus del coronavirus. Cuando llegue a esas zonas, ¿qué va a pasar en el país? ¿De qué nos vamos a No te escucho. Bueno, no te escuché muy bien todo lo que dijiste, pero más o menos, justamente por eso, uno de los temas centrales que quería tratar... ¿Cómo? No, nadie dijo nada. Seguí hablando, Irina, seguí hablando. Bueno, justamente en relación a esto que plantea Joan de los bolsones de pobreza, las villas de emergencia, los sectores más vulnerables, es por eso que una de las partes más salientes de la intervención que yo estaba haciendo tiene que ver con la deuda externa, porque creemos que cada peso que se pague al Fondo Monetario o a los bonistas privados son fondos que se restan para la salud pública, para educación, para crear empleo, para erradicar esos sectores que hoy están sufriendo tanto la propagación del coronavirus, justamente porque no tienen los elementos para poder combatirlo. O sea, si una de las primeras recomendaciones que nos dicen es que nos tenemos que lavar las manos, y la Villa Retiro, donde falleció la compañera Ramona, que estaba reclamando justamente que habían estado 8 días sin agua, por lo tanto ni siquiera se podían lavar las manos, son sectores donde, a pesar de estar a poquitas cuadras de un centro de mucho dinero como es Puerto Madero, sin embargo no tienen algo esencial como es el agua. Entonces, por eso, como organización, estamos participando de esta iniciativa que se llama autoconvocatoria por la suspensión y la investigación de la deuda externa,
porque creemos que es uno de los nudos centrales de la problemática argentina, y que si el gobierno acuerda, y vemos que los pasos que se están dando son para que los acuerdos sean cada vez más malos, o sea, de una propuesta que no era buena, porque parte de reconocer la legitimidad de una deuda que no lo es, y que el propio presidente, cuando era candidato, reconocía que la deuda externa, esto que yo había dicho, había sido contraída ilegalmente, inclusive sin pasar por los mecanismos de nuestra legislación, e inclusive en contra de los propios estatutos del Fondo Monetario, que plantea que no se pueden prestar fondos para la fuga de dólares. Hoy nos está diciendo el Banco Central, un organismo del Estado, de que se han fugado 86.200 millones de dólares. Y lo escuchamos al presidente, yo la verdad que lo escuchaba con mucha tristeza ayer en la conferencia de prensa, cuando decía que había tenido una reunión con los empresarios y que con mucha alegría había sentido que estos empresarios iban en la misma sintonía que él. Y él nos hablaba y nos decía que quería un sistema capitalista en donde fuera un capitalismo donde todos ganen. Esas fueron las palabras de Fernández. Y eso es imposible, eso va en contra de la esencia del capitalismo, y no lo decimos nosotros, no lo dice el PL. Fue dicho en el anterior programa. Irina, se te perdió el audio. De nuevo se había cortado la conexión. Eso no lo decimos nosotros, en el año 2020 lo dijeron Marx y Engels desde 1848, en el sentido de que el capitalismo es el enriquecimiento de unos pocos sobre la base de la explotación y el trabajo de los muchos, de la clase trabajadora. Y máxime hoy que tenemos en nuestro país un capitalismo dependiente, un sistema en donde tenemos un montón de desposeídos, de vulnerables, de trabajadores en la informalidad, trabajadores del sector informal, como se les llama, bolsones, como recién nos comentaba Joan, en las propias ciudades. Tenemos una ciudad como La Cava, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene el ingreso per cápita más alto y donde están los índices de desigualdad más grandes. Entonces, lo que nosotros planteamos con mucha preocupación es que en este rumbo no vamos por buen camino, y vos me preguntás, Joan, qué puede pasar en esos lugares, y yo te digo que pueden pasar muchas cosas, y que deberíamos fijarnos qué es lo que pasó en América Latina, qué es lo que pasó en Chile, o qué estuvo pasando en Chile, qué es lo que pasa en este momento en Estados Unidos. Yo no creo que sea solamente, aunque es un motivo muy importante, el levantamiento de la población afroamericana en contra de la brutalidad y el asesinato a manos de la policía, pero también tiene que ver con las profundas desigualdades que tiene hoy el propio Estados Unidos. Y en Argentina eso también puede ocurrir. De hecho, aquí en Córdoba, y a pesar de la medida de aislamiento, a pesar de la cuarentena, hemos tenido movilizaciones guardando el distanciamiento, barbijo, pero los trabajadores municipales contra el recorte de sus salarios, los choferes de la UTA no cobraron sus salarios, por ejemplo, del mes de abril, del mes de abril, sí, estuvieron todo el mes de mayo peleando para que les pagaran el salario de abril. En este momento, como decía recién, vamos a protagonizar una caravana en contra del recorte jubilatorio que aprobó el gobierno de Schiaretti con sus legisladores, y sabemos que todas esas medidas de ajuste, van de la mano de las políticas que nos van a proponer estos acuerdos con el Fondo Monetario, estos acuerdos con los fondos de inversión privados, que lo que buscan es, bueno, recuperar su dinero, que en realidad nunca fue su dinero, porque fue dinero que se fugaron de la Argentina, son miles de millones de dólares que están en paraísos fiscales, en cuentas offshore, mientras el pueblo trabajador y el pueblo que está desocupado y los pueblos originarios que luchan por sus territorios ancestrales y que hoy son reprimidos en el sur, o los trabajadores que peleamos por no perder nuestros derechos, los que tenemos derechos, porque hay muchísimos trabajadores de la informalidad que ni siquiera tienen derechos establecidos, seguimos pagando, digamos, siendo el pato de la boda. Entonces, desde esta intervención, lo que nosotros planteamos con mucha firmeza es que no se puede pagar la deuda externa en estas condiciones, que si el gobierno va camino a eso, vamos camino a una situación que no la va a poder controlar el gobierno, por más que tenga hoy buena imagen, por más que tenga apoyo, por más que haya habido buenas medidas sociales, pero convengamos que 10.000 pesos
como ingreso familiar de emergencia para una familia no alcanza para nada. Si hemos tenido a las grandes empresas formadoras de precios durante marzo, abril y hasta mayo, aumentando escandalosamente los precios, y el gobierno contestó con los precios esenciales que la verdad se cumplían en muy poquitos casos. Entonces hoy vemos que realmente a nuestra economía no la maneja el gobierno, o maneja sí algunos resortes, puede tomar algunas medidas, pero los monopolios gozan de muy buena salud en nuestro país. Y mientras no se ataque ese poder de las grandes empresas monopólicas, que no solamente manejan la economía, manejan la cabeza de la gente a través de los medios. Vemos cómo se ataca, por ejemplo, la medida del aislamiento, el cuidar la salud, se proclama una libertad para la industria, para la actividad comercial. Es cierto que todo el mundo quiere volver a su trabajo, porque muchísima gente no está pudiendo salir a trabajar, muchísima gente que hacía changas, que tenía su venta ambulante, no la está pudiendo hacer. Pero convengamos que hay una situación de mucho riesgo, y Buenos Aires, la región del AMBA, lo está demostrando. Aquí en Córdoba se están flexibilizando las medidas de cuarentena, pero acá en Córdoba también tenemos muchos contagios, tuvimos muertes en geriátricos, donde fueron imputados los médicos en lugar de ser imputados el dueño del geriátrico. O sea, tenemos una situación que si no se ataca con más fuerza la raíz del problema, que nos define como país capitalista dependiente, porque la raíz del problema está en los monopolios que forman precios, el monopolio Clarín que instala verdades como si lo fueran, y en fin, una justicia, un poder judicial que actúa en conjuro con esos poderes, con esos grupos de poder. Si no se atacan esos problemas de raíz, o por lo menos con medidas más firmes, no le estamos pidiendo a Alberto Fernández que de golpe se transforme en socialista, pero sí se podría, por ejemplo, sacar el famoso impuesto a las grandes fortunas. Resulta que hace 2 meses que están dando vuelta con una buena iniciativa. ¿Cuál es? Imponerle un impuesto de un 1 o de un 2%, todavía no se sabe, a las fortunas de más de 200 millones de dólares, que es mucha plata, y no sale. Y ya sesionó el Congreso una vez y esa medida ni siquiera figuraba no es que se trató y se rechazó. Y nosotros lo que planteamos no es que tiene que ser un impuesto por una única vez, como si fuera una contribución heroica de los ricachones a favor del pueblo. Tiene que ser una contribución permanente, un impuesto permanente, como inclusive muchos países capitalistas desarrollados lo han impuesto, y con alícuotas mucho más altas. Entonces, medidas de ese tipo que están dentro del capitalismo, no son medidas socialistas, o la nacionalización de la banca y del comercio exterior, para que sea el gobierno el que maneje los dólares, y no los exportadores, que hoy, además los productores de soja que están reservándose las cosechas para poder venderlas el día que el dólar se dispare a 150 pesos. Entonces, si el gobierno no puede manejar esas herramientas que tiene, porque las tiene, porque para eso fue elegido, y para eso es gobierno, y para eso maneja el Estado, obviamente que por abajo los trabajadores, el pueblo, vamos a estar en peores condiciones. Por eso, nosotros un aporte que hemos hecho en esa organización que se llama Autoconvocatoria para la Suspensión del Pago de la Deuda, lo que estamos proponiendo es que no sea una organización que quede solamente en 100, 200 o 300 personalidades o organizaciones, sino que la bajemos al pueblo, que sea el pueblo, las organizaciones sociales de desocupados, los sindicatos, los pueblos originarios, las organizaciones de mujeres y de las diversidades, que tomemos en nuestras manos, a que hagamos propia la bandera de que no queremos pagar una deuda ilegítima, no queremos un arreglo que signifique más hambre y necesidades para el pueblo, y que con eso salgamos a pelear, porque si la pelea el pueblo, si el pueblo toma esa bandera y la lleva adelante, no le va a quedar otro remedio al gobierno y al propio Fondo Monetario que, tomar otras medidas. ¿Cómo será de gravosa esa deuda externa que el propio fondo, y en la reunión del G20, creo que fue en mayo, se aceptó una moción para que un conjunto de unos 70 países muy pobres, la mayoría africanos, algunos de Latinoamérica, entre los que no está Argentina, y algunos como Afganistán y demás, países como Nicaragua, Honduras, se les condone el pago de la deuda, de los servicios de la deuda por un año, para que se
para que, digamos, puedan enfrentar en mejores condiciones el coronavirus. O sea, esos propios organismos internacionales, que son los grandes usureros del mundo, están reconociendo que los países no pueden pagar la deuda. Y la Argentina, por más que sea un país con cierto desarrollo industrial, con cierta fortaleza económica, hoy no está en condiciones de pagar esa deuda sin que implique un gran sufrimiento para el pueblo, sin que implique un gran, digamos, una gran crisis que puede derivar en una crisis como fue la del 2001, y además porque consideramos, como se consideró en aquel momento, recordemos ahora el 13 de julio se van a cumplir 20 años del fallo del juez Ballesteros, que estableció que aquella deuda que venía de la dictadura, después del gobierno de Alfonsín, de Menem y de la Rúa, era ilegítima y no debía pagarse. Bueno, nosotros consideramos que la deuda externa que actualmente tiene la Argentina no debe pagarse en estas condiciones, y como mínimo se debería hacer una investigación para determinar la legítima de la ilegítima y no pagar la ilegítima, obviamente, y la legítima que la paguen los que se fugaron los dólares, porque esos dólares obviamente son evasión fiscal, son recursos que se sacan, recursos que provienen del trabajo argentino o de la timba financiera de estos grupos, ¿cómo es? Entonces que se pague con ese dinero y no con lo que salga, digamos, de menos conquistas, menos derechos, menos educación, menos salud. Lo que está pasando a nivel de las clases populares es muy grave. Y yo creo que el gobierno lo está viendo y está preocupado. Pero lamentablemente, como lo decía recién, sigue confiando en que un acuerdo con los empresarios puede llegar a buen puerto. Hace unos días estuvieron en la fábrica Toyota, Alberto Fernández, Axel Kicillof, y la fábrica Toyota fue una de las que fugó dólares. O sea, buscar los acuerdos y las amistades con esos sectores, nos parece que no es ir por el buen camino. Nosotros apostamos a otra cosa, apostamos a que sean las clases populares, los más desposeídos y la clase trabajadora al frente, obviamente, como decíamos antes de empezar esta charla, que no sean con los burócratas sindicales que nos están entregando atados de pies y manos, acordando rebajas salariales, sino con dirigentes como los que tuvimos alguna vez acá en Córdoba, como Agustín Tosco, como Atilio López, como René Salamanca, como Víctor Hugo Paciaroni, un joven dirigente ferroviario. Nosotros creemos que con esos dirigentes y con una clase trabajadora y junto al resto de las clases populares, podemos, digamos, transformar esta realidad, porque si no transformamos esta realidad, el futuro que nos espera a los argentinos y a las argentinas es muy sombrío. Muy bien. No sé si me excedí en el tiempo, no estoy mirando. No lo necesitamos, está bien. Si Carlos quiere hablar 5 minutos, solo 5 minutos. Si quiere hablar 1 hora, habla 1 hora. O 2 o 3. Bueno, Carlos. En plena libertad. Bueno, un gusto estar con ustedes y gracias, Joan Prim, por la invitación. No voy a hablar ni 5 minutos ni 2 horas, pero la idea que recién explicitaba Irina, yo creo que cabe también para todo el conjunto de Latinoamérica. Primero decir que antes de esta guerra bacteriológica, yo la califico así, ya el continente estaba en una situación muy, muy difícil. El avance del imperialismo, del capitalismo era muy notorio. El mapa latinoamericano, por ejemplo, ha cambiado muchísimo. Hoy nos tenemos que conformar con 2 gobiernos revolucionarios, 2 gobiernos progresistas a la baja, me refiero a México y a Argentina, y un gobierno que fue revolucionario y que tiene bastantes dificultades a veces para explicar dónde quedó esa revolución que es Nicaragua. En ese sentido, me voy a referir a algunos países, porque me parece importante señalar cómo nos ha agarrado esta guerra bacteriológica. Yo en marzo estaba en Chile, como había estado también en diciembre, acompañando la lucha y cubriendo periodísticamente, pero acompañando la lucha de los compañeros y compañeras de Chile que estaban generando una verdadera revuelta, yo diría revolucionaria,
tirando abajo todos los esquemas de lo que es el sistema. Un ataque fuerte al sistema con todas las consecuencias que eso implica, con la represión sobre los cuerpos de los compañeros y las compañeras, con cerca de 3.000 detenidos, presos políticos que todavía están allí, y presas políticas en muy mala situación, pero con la esperanza de no solamente voltear a un gobierno neofascista como el de Sebastián Piñera, sino también golpear fuertemente a todos los poderes fácticos de lo que hace el sistema chileno de opresión. Y esta guerra bacteriológica le vino al pelo a Piñera porque ya tenía hasta fecha fija esa revuelta como para avanzar aún más, incluso en el cambio de constitución, como estaba planificado, y también en la idea de generar una unidad popular al margen de los partidos burgueses, incluida la izquierda burguesa chilena, la de la concertación, la de la traición al mandato del socialismo de Salvador Allende. De izquierda no tiene nada. ¿Cómo? Que de izquierda no tiene nada. Bueno, o de la lucha que había en otro momento llevado adelante el MIR con Miguel Enríquez y otros compañeros como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esa rebelión juvenil popular, y digo juvenil porque era esencialmente juvenil, estaba marcando un camino en América Latina, estaba no solamente dando cuenta de que Chile había despertado, sino que estaba haciendo despertar la idea de que la lucha en la calle, la confrontación radical, muy radicalizada en la calle, contra una represión realmente de mucha fuerza, como es sacar a los pacos, a los carabineros y a los militares a la calle, como lo hizo Piñera varias veces, a meter toque de queda y a militarizar poblaciones. Bueno, esa lucha tenía sentido. O sea, nos hizo acordar a muchos y a muchas a ese tiempo en que, en el 94, cuando parecía que América Latina estaba apagada, Fukuyama hablaba de que la historia estaba terminada, surgieron los zapatistas en México y fue una patada al tablero. Y a partir de ahí fue un empoderamiento de todos los movimientos indígenas en el continente, una visibilización. Bueno, Chile, en su medida, estaba significando eso para el resto del continente. Un resto del continente que, como vuelvo a decir, el mapa había cambiado totalmente. Surge esto de la guerra bacteriológica, surge esto del contagio y de las cuarentenas de clase que nos han impuesto, igual que aquí en la Argentina, y no coincido con los fachos que obviamente que dicen que hay que levantar la cuarentena, pero hay que decir claramente que es una cuarentena de clase, que la pueden cumplir algunos, la clase media en general, pero no la pueden cumplir los trabajadores, las trabajadoras, los desocupados, la gente que vive en las villas miserias de todo el continente. Porque el problema que tenemos en Argentina es igual al que vive todo el continente. Y en Chile y en Brasil, obviamente con estos dos gobiernos neofascistas, la cosa es mucho más grave. No solamente porque no se atendió la sanidad pública, porque eso también es igual a todo el continente latinoamericano. La sanidad pública, el presupuesto para la sanidad pública, incluso con los gobiernos progresistas o pseudo progresistas, generalmente era un tema bastante marginal, como la cultura. Es igual. O sea, se atienden esencialmente las relaciones con los empresarios, se bonifica a los empresarios permanentemente, se coquetea con ellos en todo el continente. No es Fernández el único que cena con los empresarios. En general, son todos los presidentes, esencialmente estos que tienen gobiernos de derecha o que tienen gobiernos progresistas que no están a la altura de lo que les pide o que debería pedir la gente. Me voy de Chile porque quiero irme a un país que sí es un ejemplo
aparte de Cuba, después hablaremos un poco de Cuba, que es Venezuela. Venezuela, con toda la política de hackeo, de bloqueo, de ataque de todo tipo, o sea, el laboratorio, como lo definimos en algún momento, como el laboratorio de los ataques imperialistas en todas las escalas, diplomáticas, políticas, mediáticas, militares. Sin embargo, Venezuela supo enfrentar esta guerra bacteriológica con mucha altura. Primero cuidando a la gente en serio, cuidando a la gente, porque es una cosa decir, nos estamos cuidando, pero vos sabés que nos están cuidando algunos, sobre todo pensando en la clase media, pero no están cuidando a los que están abajo, a los más desposeídos. En cambio, Venezuela sí, porque tomó medidas muy concretas para evitar la cuarentena de clase. Cuarentena sí, pero con bonificación económica a los sectores más desposeídos, con ayuda económica superlativa a las comunas, a los comuneros, toda esa fortaleza de poder popular que construyó el chavismo durante todos estos años. Con la congelación en serio de los alquileres y con la prohibición de los despidos en las empresas bajo pena de expropiación de la empresa, que eso es lo que hay que hacer en todos los países. Cuando uno dice prohibimos echar a los trabajadores, vos tenés que darle una amenaza con esa prohibición. Y la amenaza es, en cualquier pensamiento racional, es la expropiación de la empresa. Si vos te estás burlando en un momento de alarma social, como es esta guerra bacteriológica, donde se habla de que estamos en guerra con los que nos hacen la guerra, bueno, si estamos en una guerra cuando hay un sector que juega para el enemigo interno y externo, vos tenés que tomar medidas concretas. Y Venezuela las ha tomado. Y por eso está venciendo al coronavirus, como lo está haciendo, como lo ha hecho China, y como lo ha hecho Vietnam, y como lo ha hecho Cuba. O sea, son estructuras de poder que tienen en cuenta a la gente, a los seres humanos que viven en sus países, cuidan el patio interno. El ejemplo máximo que está en las antípodas de eso es Trump, obviamente, es Trump, que no cuida, o Bolsonaro, o Piñera, no les interesa cuidar a su gente. Si se mueren los viejos, mucho mejor, porque va a haber menos jubilaciones que pagar, porque eso también implica este plan, esta guerra. Esta guerra es no solamente el control social, como nos lo han impuesto, la desmovilización, que es el peor virus que estamos viviendo, no es solamente el coronavirus y el hambre, sino cómo ha entrado ese virus en nuestra propia cabeza, en nuestro cuerpo social, para desmovilizarnos, para tener miedo, para que el pánico nos paralice. Y por suerte, a pesar de todo, los de abajo, las bases, la gente que está cansada de ser golpeada por las crisis repetidas, no se traga ese discurso. Por eso hay movilizaciones, no solamente en Argentina, hay movilizaciones en todo el continente. Hay movilizaciones y luchas en todo el continente, ensordecidas por esta campaña del miedo y sobre todo ocultadas por los medios de información que se han subido a avalar esta guerra bacteriológica imponiendo también al miedo. Porque qué otra cosa, compañeras y compañeros, es que todos los santos días del año, desde que empezó esto, nos estén diciendo hay tantos muertos, hay tantos infectados, hay tantos. No nos lo dijeron con el dengue, no nos lo dijeron con el cáncer, no nos lo dijeron con las enfermedades de los pobres, nunca. Ahora con esta enfermedad han prendido todas las pantallas del control como para decirnos cuídense, no se muevan de su casa, quédense ahí tranquilos. Entonces, en ese sentido, vuelvo a poner sobre la mesa la idea de que cuando hay gobiernos populares en serio y gobiernos revolucionarios, las cosas son diferentes. Por eso, Venezuela se está sosteniendo, ha logrado incluso en el medio de esta guerra bacteriológica y de este bloqueo que está sufriendo, vencer militarmente una invasión que estaba hecha
indudablemente por los Estados Unidos, tercerizando la invasión a través del gobierno colombiano y generando la idea de que iba a ser un paseo entrar a una Venezuela donde estaba todo el mundo en cuarentena y que iban a tomar el aeropuerto y iban a dirigirse a Caracas, lo iban a secuestrar a Maduro o lo iban a matar a varios jefes militares y ministros, y el petróleo venezolano iba a pasar a poder del señor Trump. Y se equivocaron, porque no miden, ellos funcionan con una mentalidad popular no mide. Absolutamente imperial, que es que no tienen en cuenta lo que es la organización popular. Y en Venezuela, esos pescadores que fueron los primeros que cazaron a los mercenarios, o el pueblo organizado con su inteligencia, poniendo en marcha la inteligencia popular para cazar a los invasores, no obligó incluso no solamente a que la invasión fuera frustrada, sino que casi no intervinieron las Fuerzas Armadas. O sea, las milicias populares hicieron el trabajo fundamental de enfrentar, como es lo que tienen que hacer, enfrentar a un enemigo que quiere invadir tu país. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué pasaría en la Argentina si tuviéramos un desembarco? Con esta mentalidad de cuidémonos, no, entrarían hasta la Casa de Gobierno y harían lo que se les dé la gana. En ese sentido, un país que se cuida, un país que protege a su gente, la protege política, militar, mediática y económicamente. Y Venezuela es un ejemplo. Por eso está ganando esta batalla. Y está ganándole incluso a toda la conspiración diplomática de los gobiernos de derecha que trató de viabilizar Trump y Mike Pompeo, Elliot Abrams y todos, han sido derrotados. Y hay que festejarlo eso, hay que festejarlo como una victoria. Así como Bahía Cochinos en Cuba fue festejado como una gran victoria, porque el enemigo intentó ocupar Cuba y no pudo, intentó matar a Fidel 1000 veces y no pudo. Bueno, cuando nos dicen estamos perdiendo en todos los campos, no, estamos perdiendo en los campos en los cuales tenemos una actitud de perdedores, pero en los países donde hay gobiernos revolucionarios que no juegan a 5 años, sino que están pensando en el socialismo como meta permanente y construyendo ese socialismo todos los días, las cosas son muy distintas. Para eso ha servido esta guerra bacteriológica, para poner sobre la superficie todo esto. Hay otro tema que me parece importantísimo en este momento y que tiene que ver con Venezuela, que es esta ocupación militar que está generando otra vez Estados Unidos sobre Colombia. No se conforma con tener 9 bases desplegadas desde hace muchísimos años en Colombia, sino que ahora, con esta idea de combatir el narcotráfico, pero en realidad, entre paréntesis, la verdad es que lo que quieren combatir es el rearme de las guerrillas de la FARC y del ELN y la tensión social que hay en Colombia frente al maltrato del gobierno por el tema de la guerra bacteriológica, donde no se cuida a la población, realmente no se la cuida y además se la esquilma con la crisis económica, con los acuerdos con el Fondo Monetario. Bueno, hay mucha gente que se ha dado cuenta que los acuerdos de paz fueron papel mojado, que fueron traicionados y se está metiendo otra vez en la lucha armada. Pero no solamente eso, y no voy a hablar, no, es la lucha armada solamente. No, hay mucha gente que está dispuesta otra vez a dar la pelea en Colombia. Entonces, ¿qué hace Duque? Duque pide auxilio a papá Trump y papá Trump manda en medio de esta crisis, en medio de la crisis que está viviendo Estados Unidos, en medio de que se le está muriendo la población y en medio del levantamiento popular, como ha provocado este acto racista del asesinato de George Floyd, se le ocurre mandar tropas a Colombia para luchar contra el narcotráfico. ¿Y a dónde van? A Catatumbo, a Bolívar, a Antioquia, a donde está precisamente la efervescencia de la lucha popular. No solo la guerrillera, sino la lucha popular en todo campesina, que está en una situación desesperada y que está generando todo el tiempo levantamientos y que son sofocados hasta ahora por el ejército colombiano. Hoy mismo hubo un ataque contra gente campesina en Catatumbo.
pero ahora van a tener el refuerzo de los militares norteamericanos. Y por encima de todo eso, y ya lo están denunciando las dirigencias campesinas en Colombia, el objetivo siempre sigue siendo Venezuela. Siempre sigue siendo Venezuela. O sea, Estados Unidos no se va a quedar conforme y yo advierto, no importa que pierda Trump, porque Trump puede perder las elecciones, pero la ganará un demócrata, este que está ahora de candidato. Y seguramente a ese demócrata le va a seguir interesando Venezuela como objetivo, porque para Estados Unidos es un objetivo de sobrevivencia a futuro. El petróleo, los diamantes, el oro que tiene Venezuela, la Amazonia que tiene Venezuela. Entonces, esto Un es contraejemplo democrático. Un contraejemplo Exacto. democrático. Exacto. Pero para que tengamos en cuenta que los problemas de Venezuela van a seguir subsistiendo en lo que hace a la guerra externa que se le está planteando. Y que ahora, con esta invasión, con esta participación de tropas norteamericanas en conjunto con el ejército colombiano, obviamente van a tratar de disciplinar el patio interno, pero van a seguir apuntando a la perspectiva de que como los mercenarios eran muy chapuceros, lo único que les interesa a los mercenarios es cobrar dinero, y lo demostraron en esta frustrada invasión, no les sirvió para nada y se robaron entre ellos, se robaron el dinero entre ellos, van a tener que poner el cuerpo las tropas norteamericanas. Seguramente que con el ejército colombiano, porque es la gran peligro. Ya lo había advertido Fidel Castro en su momento. Fidel estaba muy preocupado siempre por lo que pudiera ser el ejército colombiano de acuerdo con el ejército norteamericano con respecto a Venezuela. El ejército colombiano son 700.000 hombres armados, muy bien armados por Estados Unidos, y ese peligro va a seguir subsistiendo. Pero mientras tanto, obviamente Venezuela sigue resistiendo y sigue necesitando de nuestra solidaridad. O sea, no nos olvidemos de eso, porque así como en su momento para Cuba la solidaridad internacionalista fue fundamental, hoy también lo es, seguramente, por todo el bloqueo que está sufriendo, con Venezuela es exactamente lo mismo. No tenemos que olvidarnos, porque Venezuela y Cuba representan nuestra línea, la primera línea del frente del ataque antiimperialista. O sea, todo lo demás es papel mojado, incluidos los gobiernos progresistas, papel mojado, porque cuando los gobiernos progresistas llegan al gobierno, lo que hacen es lo que hace Fernández ahora, coquetea con el capitalismo, coquetea con el Fondo Monetario Internacional y coquetea con el pago de la deuda. Vos lo dijiste clarísimamente, obviamente no hay más que agregar al caso argentino, pero el caso argentino es exactamente lo que vivió Brasil. Hoy tenemos a Bolsonaro porque Dilma Rousseff no hizo lo que tenía que hacer. Y lo que hizo es traicionar al Movimiento Sin Tierra de Brasil, que le había pedido en su momento la posibilidad de que cuando llegara por la última vez que llegó al gobierno, la reforma agraria. Y no lo cumplió. Y jugó y coqueteó con los extractivistas, con los agronegocios, y así estamos en Brasil. O sea que yo también quiero advertir eso. Ya a mí el canto de sirena del progresismo ya me agotó, porque realmente cuando tienen la manija no hacen lo que tienen que hacer. Y nos ponen en peligro a todos, nos llevan puestos a todos, porque claro que hay que defenderlo a Fernández frente a los fachos. Pero yo te digo, siempre digo, bueno, ¿y quién defiende a Ramona y a José y a Pedro que están en la villa? El discurso de Fernández cuando dice, él que vivió en Puerto Madero toda su puta vida en Puerto Madero, y dice ahora que es un ciudadano de Villa Azul. Pero déjate de joder, nos están tomando el pelo, nos toma el pelo con eso. O que dice, de pronto me siento bien cuando veo que el pueblo en las villas se organiza y está comiendo. Mentira, el pueblo no está comiendo, está saliendo a la calle porque no tiene comida, porque el Ministerio de Desarrollo Social se morfó la guita entre ellos y por eso echaron a un montón,
y la gente no tiene la comida que tiene que tener. Si esto pasa aquí, con un gobierno progresista, ¿qué te puedo contar? Lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en cada uno de los países donde sí hay gobiernos de derecha, donde la derecha le interesa explotar a la situación que se está viviendo con la pandemia para achicar cada vez más el Estado, para generar más riqueza. Las grandes empresas siguen generando riqueza. Ayer me contaban, acá en la Argentina, 83.000 millones de pesos hizo Carrefour desde marzo del año pasado a marzo de este año. 83.000 millones de pesos. Bueno, eso siguen haciendo dinero en toda América Latina. El otro caso que me parece importante es Bolivia. Bolivia está con un golpe militar cívico, religioso, pentecostal, mediático, en una situación muy difícil, con un hándicap, que es que la organización popular boliviana, los campesinos, los indígenas, el movimiento obrero boliviano, está organizado. No es un movimiento que está destruido o silenciado como el brasileño, digo como los sindicatos brasileños que están en silencio. En Bolivia hay organización popular, pero hay toda una idea de que la única posibilidad de revertir este golpe son las elecciones. Y ahí me parece que nos estamos equivocando, porque ningún golpe de Estado de estas características que hoy está anunciando achicar el Estado cada vez más, ha anulado ministerios porque se lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional, el golpe sigue funcionando, el gobierno de Añez, por más que Añez sea una ridícula cada vez que aparece, está funcionando, está gobernando en el sentido de lo que Estados Unidos le está pidiendo. Bueno, ningún gobierno de esas características va a dejar el poder por las elecciones, si no, no hubieran hecho el golpe. Esto le queda claro a mucha gente. Parece que a los que no le queda claro es a algunos dirigentes del MAS que siguen con la idea de que ahora en septiembre vamos a ir a las elecciones y vamos a ganar. Yo sinceramente escucho a muchos compañeros de allá que son muy críticos con esto y me dicen es muy improbable que eso suceda, es muy improbable que nos den el gobierno. Entonces, me parece que lo más importante que hay que tener en cuenta en Bolivia es que la organización del pueblo, las organizaciones populares, con Andrónico Rodríguez, con los compañeros que son referentes en serio y que están en el territorio, porque lamentablemente Evo lo sacaron del territorio, lo sacaron, y Evo no puede controlar y gobernar, manejar una conducción popular desde la Argentina. O Evo vuelve al territorio y posiblemente lo maten, o Evo vuelve al territorio negociando y posiblemente lo mate sus propios compañeros. Pero el problema es que hoy hay que confiar en los liderazgos y en lo que resuelvan los compañeros en Bolivia. Y me parece que seguir conduciéndolos como un rebaño hacia el tema electoral solamente es peligroso. Porque si esa elección fracasa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vas a decir, bueno, levántense, ahora es el momento de levantarse. Lo digo porque el proceso boliviano se frustró en un momento donde se estaban convirtiendo, recordemos esa época en que se dijo, paramos y damos un cuarto intermedio. Las compañeras y compañeras indígenas y campesinas estaban bloqueando las grandes ciudades. Ya faltaban alimentos en las grandes ciudades. Y de pronto se decidió parar. Y ese parate yo creo que va a costar, le está costando caro a los compañeros de Bolivia y nos va a seguir costando caro a los latinoamericanos. Porque en ese momento era el momento de avanzar sobre el golpe. O sea, no retroceder frente al golpe. Claro que cuesta muertos, pero costó mucho más muerto el parate. Después de parar, vinieron los muertos en Sacaba, vinieron los muertos en cada una de las localidades. Entonces, ¿por qué cuento lo de Bolivia? Porque me vuelve a desesperar el progresismo, me vuelve a desesperar porque detrás de esa idea de hacer las cosas políticamente correctas, con un imperio que permanentemente hace todo
para avasallarnos, para golpearnos, para torturarnos, para sacarnos del medio, nuestro discurso blandengue y buenista no alcanza, no sirve, no engañamos a nadie. Y nos quedamos muchas veces mirando hacia atrás y viendo que hemos ido perdiendo compañeros porque se desesperanzan, se desmovilizan, porque no hay liderazgos contundentes que dicen, bueno, vamos para adelante en serio, y si llegamos al gobierno, radicalicemos y pensemos en el socialismo, no en el capitalismo humano y en el capitalismo suave. Pensemos en el socialismo. La única alternativa para pelear contra el capitalismo es el socialismo. Y si queda algo en el tintero que no ayuda a pensar en esto, miremos lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. O sea, ellos no retroceden. Ellos dicen, si tengo que sacar al ejército, saco al ejército. Si tengo que... Y bueno, y por supuesto será la pulseada entre el pueblo desarmado, lamentablemente, porque lo han ido desarmando ideológicamente a través de los años, no digo solamente armado con una arma en la mano, sino desarmados ideológicamente, y el gobierno o los gobiernos con todas las armas del mundo para aplastar. Entonces, el momento que estamos viviendo y el que vamos a vivir cuando salgamos de esto y retornemos a eso que ellos llaman la normalidad, y yo compro la frase que dicen los jóvenes, el problema es casualmente la normalidad, a la que no hay que volver, me parece que tenemos que prepararnos para poner en marcha una consigna que es rebélate. Rebélate frente a esta opresión. Rebélate frente a estas mentiras. Rebélate frente a esta llamada pandemia que fue una guerra bacteriológica. Rebélate frente al sistema que está tratando de meterte en caja en tu casita y que te desmovilices para siempre. No por ahora, para siempre. Y con eso viene acompañado lo del teletrabajo, lo de todos esos sistemas que han inventado ahora. Esto mismo, en vez de tener un contacto presencial, en vez de estar hablando con los compañeros en la fábrica, en la calle, estamos acostumbrándonos a que Zoom, que controla todas nuestras conversaciones, las graba, como la graba Joan Prim, la están grabando otros para dárselos a quien les corresponda, nos están acostumbrando a ese tipo de vida. Bueno, frente a eso, yo pienso que hay que rebelarse, tengas la edad que tengas, pero por supuesto, el mensaje va dirigido mucho más a los jóvenes, a que no coman mierda, a que no coman vidrio, a que no acepten mansamente lo que les está imponiendo el sistema, y que así como en un momento Chiapas representó una patada en el tablero, así como Chile representó y sigue representando la revuelta chilena una patada en el tablero, bueno, que tomemos eso como ejemplo y por supuesto tomemos como ejemplo mayores a nuestros hermanos mayores de Cuba, a nuestros hermanos de China, a nuestros hermanos de Vietnam, que hicieron una revolución, que echaron a los yanquis de su tierra, que le ganaron al imperialismo y que están dispuestos a seguir adelante en la lucha por el socialismo. Me parece que ese es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta para los momentos en que estamos deprimidos y que pensamos que nos pasan por encima con todas sus mentiras y con todos sus engaños. Hasta ahí llego. Sí, yo creo que está muy bien, Carlos, como lo dijo Irina también. Ahora recuerdo una breve reflexión de Mir Sader, donde él dice que el caso de Argentina, puntualmente de Argentina se refiere, y lo compara con el de Bolivia, con el de Venezuela, con el de Cuba. O sea, él dice que todos los sectores de izquierda, más la izquierda kirchnerista, la izquierda al interior del kirchnerismo, más todos los sectores combativos, más todos los sectores, no da para que aflore una efervescencia revolucionaria como ha ocurrido en Venezuela o en Bolivia. No lo digo para desmoralizar a nadie, pero o sea, contamos con una izquierda muy débil.
Tiempo a Creo que tiempo. te referís a la izquierda, de todos modos tiene que hablar Julio, ¿no? Pero creo que te referís a la izquierda en cuanto a partidos de izquierda u organizaciones de izquierda. Creo que de mi intervención y de la de Carlos surge que tenemos que llegar a las masas, a las bases y a la juventud, que muchas veces está esperando un discurso diferente o una convocatoria diferente, ¿no? Creo que ese es el gran Exactamente, y el desafío. problema es que no llegamos, el problema es que no se llega nunca, desde los años 70 no se ha llegado nunca a esos sectores. ¿Por qué? No es tan así, no es tan así, pero es motivo de debate, bueno. Puede ser que sí. Escuchémoslo a Julio, escuchémoslo a Julio. Adelante, Julio. Bueno, igualmente me agradezco la invitación y la presencia de compartir este espacio con estos compañeros, porque bueno, evidentemente lo que nos une es la idea del socialismo, o sea, el capitalismo está agotado, el capitalismo está conduciendo a la humanidad a un suicidio, y entonces, bueno, hay que convencer a la juventud, al pueblo, de que la única salida es el socialismo. Yo, hoy es el 5 de junio, es el Día Mundial del Ambiente, quería hablar especialmente del tema ambiental, porque bueno, coincide con todos los análisis que han hecho los compañeros, en el sentido de que estamos ya en la etapa de la crisis climática, así le llamamos. El festival nuestro, el Festival de Cine Ambiental, empieza el 17 de junio, va a ser online porque no podemos ir a los cines, pero la idea es llevar esta problemática a la mayor cantidad de gente. Porque convergemos después en esta conclusión. En 1992 se hizo en Río la Cumbre de la Tierra, primer encuentro internacional de Naciones Unidas sobre cambio climático, y el mensaje de Fidel fue que estábamos en peligro de que desapareciera la humanidad. O sea, la Tierra puede seguir, o sea, pero si nosotros seguimos por este camino de destrucción de la diversidad, de destrucción de las condiciones naturales de la vida, va a desaparecer la humanidad. Eso, digamos, todos los estudios científicos dicen lo mismo, ¿no? O sea, el tema del calentamiento de la Tierra, la sequía, las inundaciones, bueno, ya pasó, desaparecieron las especies con grandes crisis climáticas. Entonces es un problema grave, no es un problema, ¿no?, de intelectuales pequeños burgueses, es un problema que afecta a la humanidad y afecta a los pueblos. Entonces, como digo, desde el 92 para acá se han hecho acuerdos, pero no ha variado la situación, el calentamiento de la Tierra continúa. Bueno, como ustedes saben, las causas son fundamentalmente los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono que produce la combustión de los materiales fósiles, el metano, que es producto sobre todo de la ganadería, ¿no? Los feedlot que amontonan los animales para la producción industrial ganadera, provocan, bueno, el estiércol y provoca una serie de enfermedades, los antibióticos que le dan a los animales, etcétera, pero ese estiércol, así que no se descompone, provoca enormes cantidades de gas metano. Y por último, el nitrógeno, o sea, todos los materiales estos que se usan para fertilizar. Los fertilizantes tienen nitrógeno y cuando se usan en abundancia, también producen el nitrosis, que es un gas que muy, muy dañino. Entonces, bueno, los movimientos populares, a ver, yo hago siempre esta comparación, ¿no? En la Argentina nosotros tuvimos una tremenda dictadura que fue, no sé,
vituperada por toda la humanidad, pero tuvimos la suerte de tener un movimiento de derechos humanos bueno, encabezado por las madres, las abuelas, los familiares, logró revertir esa situación y se logró romper con la impunidad después de muchos años, ¿no? En el 96 la sociedad argentina reaccionó, salió a la calle, y a partir de ahí, bueno, se revirtieron relaciones de fuerza, se logró que los gobiernos pudieran anular esas leyes y se iniciaron los procesos de reconocimiento, o sea, de justicia, de condena a los militares y reconocimiento de la generación de los 60 y 70. Yo creo que con el tema del ambiente puede pasar algo parecido, porque de hecho en Argentina las grandes movilizaciones se han producido más por temas ambientales, ¿no? Como pasó con las minas de cielo abierto, como pasó en Neuquén, como pasó en Mendoza hace poco. O sea, hay grandes movilizaciones cuando la gente toma conciencia de la gravedad de la situación, la gente se moviliza. Entonces, los movimientos sociales identifican como el peligro es la ganadería y la agricultura industrial, ¿no? Los agronegocios, lo que funciona a base de tóxicos, los agrotóxicos que están envenenando nuestro país, que somos uno de los países que usa más estos agrotóxicos, que bueno, que no solo perjudican la tierra, sino que perjudican también a los seres humanos. Hay muchísimos ejemplos, hay estudios, hay colecciones de fotografías que muestran los daños que, sobre todo en la pampa húmeda, en Córdoba, Santa Fe y parte de Buenos Aires, provoca los agrotóxicos. Entonces, también. Sí. Entonces, eso, bueno, y eso provoca además, bueno, a nivel mundial, ¿no? O sea, bueno, no, hablemos de Brasil. O sea, en Brasil, el Amazonas fue deliberado. O sea, Bolsonaro llegó, impulsó los incendios en el Amazonas para que esas tierras pudieran servir para la agricultura y la ganadería industrial. Entonces, eso es bueno, entonces esos incendios, por supuesto, provocan cambios climáticos, porque se produce la sequía, después vienen los incendios, los huracanes, etc. Pero fundamentalmente el tema es el calentamiento de la tierra y la destrucción de la biodiversidad. Ahora, por eso digo, no es un secreto que la humanidad está en peligro, ¿no? Y justamente lo que pasa es que el capitalismo es esto. El capitalismo está detrás de esto. O sea, es ¿no? la ganancia, ampliar la ganancia sin importarles los daños que se provocan a la naturaleza y los daños que se provocan a la sociedad. El capitalismo es una máquina de producir ganancias sin importarle las consecuencias. Y entonces por eso decimos que el socialismo es la única solución. Ahora, no voy a dejar un mensaje solo negativo, porque en Argentina están pasando cosas. Fueron positivos tus mensajes, Julio. Si no tenemos en cuenta que el socialismo es la única alternativa, vamos muy mal. Sí, bueno, la única, pero por todas las razones, la única alternativa para que la humanidad no sucumba, sí. Pero bueno, ahora estamos posiblemente lejos, ¿no? O sea, seguramente, falta muchísimo. Pero bueno, no quiere decir que no haya cosas que se pueden hacer, ¿entendés? Antes de hacer la revolución. Por eso digo, hay un movimiento. O sea, en la Argentina hay un movimiento de soberanía alimentaria. Hay muchas organizaciones, ¿no? O sea, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el MOCASE en Santiago del Estero, bueno, las cátedras de soberanía alimentaria, que son más de 40 de distintas universidades del país. Entonces hay un movimiento
que justamente propone una alternativa, que es justamente combatir eso, combatir la producción la agrícola y ganadera industrial, ir a la producción local, a la producción que existe, ¿no? Sabemos que existen alrededor de Buenos Aires, en La Plata, en distintos lugares existe la producción ecológica, mercados locales, y lo que se llama decrecimiento, ¿no? O sea, la humanidad tiene que eso también se está planteando en Europa, en los países desarrollados, tiene que cambiar en lo inmediato, tiene que cambiar ese sistema, el sistema actual. Porque imagínense ustedes, la India y la China están creciendo rápidamente, se está ampliando la clase media. Si ellos asumen el modo de vida europeo o de Estados Unidos, va a haber una producción, una combustión de gases enorme, porque que va a ser insoportable, ¿no? La Tierra no puede soportar eso, no puede soportar que toda la humanidad gaste la energía que gastan los países desarrollados. Entonces, eso es un tema que tenemos que... Y la justicia climática plantea que los países como el nuestro tienen que modificar su sistema de producción, pero los países desarrollados que están produciendo la mayor cantidad de gases invernaderos tienen que reducir su actividad, tienen que limitar su actividad. Eso no está bien reemplazarlo por la energía eólica, la energía, otra forma de energía más sana, pero igual esa energía no puede sustituir lo que es la energía que se produce con los minerales fósiles. O sea, la cantidad de energía que se requiere es insustituible si no se baja el nivel de consumo. Entonces, estos son los problemas que tenemos. Entonces, repito, en Argentina hay un movimiento que está creciendo sobre la base de la soberanía alimentaria, de modificar la forma de consumo de alimentos, la producción y consumo de alimentos. Y está planteando las cuestiones justamente de preservación de los suelos en todo el país, y naturalmente que es un movimiento internacional, es un movimiento, la vía campesina tiene una proyección latinoamericana, y hay congresos, hay reuniones, hay intercambios, y entonces se pueden producir también, en vez de los fertilizantes estos que son dañinos, se pueden producir materiales de bioconsumo que son como se hace en Cuba. Cuba produce, digamos, una especie de fertilizantes, pero que son naturales. Entonces, eso ya se está produciendo en Argentina, se está empezando a producir, ¿no? Con nitrógeno. Claro, entonces, por eso digo, podemos hacer algo mientras tanto, ¿entendés? Es como decían los compañeros, ¿no? Está bien, hasta que hagamos el socialismo no podemos esperar, viste, que las villas no tengan agua, tenemos que poner agua en la villa. Pero acá es lo mismo, ¿no? Si no podemos frenar esta máquina del capitalismo que lleva a la humanidad al desastre, bueno, pero algo podemos hacer, ¿no? Algo podemos hacer en la situación actual. Y bueno, tratar de aprovechar los resquicios que tengamos a nivel de las políticas públicas para que se apoyen estas iniciativas y bueno, logremos por lo menos trabajar en la producción, ¿no? en esta producción más sana, que respeta el ambiente, y en la educación. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Foro por el Clima, y hay varias redes, hay varias organizaciones, pero lo que estamos planteando es el tema de la educación
que se cree un manual y un sistema educativo para las escuelas, y además con materiales audiovisuales, ¿no? Que se pueden seleccionar materiales audiovisuales que son más accesibles para la juventud, para que finalmente le demos la importancia que tiene el tema del ambiente. Así que bueno, yo me paro acá, o sea, podríamos seguir hablando horas, pero creo que nos une, coincidimos en cuál es la causa de esta crisis, de la crisis económica, política y ambiental en que vivimos, y creo que tenemos que avanzar fundamentalmente en eso, en la educación y la organización de la juventud, de las organizaciones populares. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Julio, concienciar y organizar. Bravísimo. Bueno, ¿quieren ahora hacer un intercambio entre ustedes? ¿Quieren que cortemos acá? Yo, como ustedes digan. ¿Quieren Yo quería agregar una cosita. Sí. Yo quería decir primero a Julio que me pareció muy interesante su intervención y que aquí en Córdoba hay un movimiento también bastante importante en defensa de los recursos naturales, en contra de la utilización de los agrotóxicos. Aquí se hizo el primer juicio contra las fumigaciones, que fueron las madres de Barrio Ituzaingó, y hay, bueno, otros juicios que están por realizarse, creo que este año. Pero me parece muy importante esta reflexión que él trae, porque el socialismo no tiene que ser solamente los medios de producción en manos del pueblo, y bueno, la socialización, justamente los medios de producción, la justicia social, la calidad de vida del pueblo, sino cambiar hábitos de consumo, hábitos y modos de producción que el capitalismo nos ha imbuido como si fueran naturales. Así que la verdad que eso también ha sido todo un aprendizaje para, recién hablaba Joan de, bueno, de la izquierda y qué sé yo, así como también desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y la lucha contra la violencia de género y todo eso, también ha traído toda una discusión al interior de las organizaciones y un debate que tiene que ver con un mejoramiento, digamos, de nuestra militancia, de nuestras líneas políticas que se tienen que imbuir de nuevas formas de abordar la militancia, de abordar a la juventud, de abordar a sectores como la diversidad sexual, que antes eran totalmente invisibilizadas. Bueno, y el tema de los recursos naturales y esto que planteas vos, de la contaminación, el calentamiento global y demás, me parece muy, muy importante. Y bueno, y lo de Carlos, que suscribo absolutamente todo lo que él ha planteado, que cuando yo planteé los países socialistas no la mencioné a Venezuela y me siento mal por ello, porque si bien no tiene un sistema socialista, sí es realmente dentro de América Latina, qué casualidad, hace un año era el gran enemigo y ahora nadie habla de Venezuela, pero nadie habla de Venezuela porque las cosas le van bien a Venezuela en cuanto al combate contra el coronavirus. Nadie dice eso. El año pasado había que invadirla, había que sacarlo a Maduro. Por eso cuando hablas de la izquierda, Joan, hubo organizaciones de la izquierda trotskista que fueron a la embajada en Buenos Aires a pedir la destitución de Maduro. Nosotros hemos tenido arduos debates al interior de... Lo que digo, la izquierda verdadera, la izquierda auténtica. La izquierda antiimperialista nos llamamos nosotros. La izquierda antiimperialista. Claro, pero bueno, yendo al tema de Venezuela, sociales, las instituciones sociales, toda la confluencia que pueda haber de organización popular o de poder popular. Exactamente, y eso me parece que esto que trajo... Damos vuelta a la página del país y de varios países. Sí, realmente esto que nos trajo a colación Carlos me parece de un valor impresionante y donde tampoco, si no hacemos difusión nosotros, aquí en Córdoba hay un grupo que se llama, que lo formamos el año pasado a raíz de cuando hubo tantos peligros contra Venezuela, cuando fue toda esa arremetida regional, se formó un grupo que se llama Venezuela Bolivariana se respeta, y donde salimos a la calle y chocamos con un montón de venezolanos que había viviendo acá, que nos venían, bueno, a increpar, hablando de que Maduro era un dictador, y bueno, y nosotros defendiendo al gobierno de Maduro, pero me parece también muy importante esto de difundir
cómo se está peleando a nivel de las organizaciones populares, los pescadores, esto que dice él, que prácticamente no hizo falta que interviniera el ejército, sin perjuicio que hay que tener un buen ejército, y en eso también comparto, porque nomás ahí tienen a Colombia ahí al ladito, pero bueno, Colombia tampoco la está pasando tan bien. Así que bueno, la verdad que un placer y un gran honor haber estado con estos dos compañeros y contigo, Joan, porque comparto absolutamente sus intervenciones y creo que este material en su conjunto, humildemente lo digo, ¿no? Creo que puede ser de mucho valor para esta tarea de esclarecimiento y de abordaje a la juventud que estamos planteando, ¿no? A la juventud y a la clase trabajadora, a los sectores vulnerables, a todos y a todas. Intentaré quería a propósito de lo que dijo Julio, que me parece realmente importante, muy importante, porque es verdad que, como decía recién Irina, la izquierda durante mucho tiempo no tuvo en cuenta el tema ecológico, el tema medioambiental, y tampoco tuvo en cuenta el feminismo. Ahora, por suerte, nos hemos ayornado, y en ese sentido, volviendo a lo de Julio, la gran batalla por la soberanía alimentaria y contra los agrotóxicos, precisamente es contra los gobiernos, porque, y vuelvo a decir lo de antes, ¿verdad? Porque hasta los gobiernos progresistas no entienden esto, no lo entienden. Y vos fíjate que sorpresivamente el gobierno kirchnerista, que era un gobierno mucho mejor que este, por supuesto que mucho mejor que el macrismo, vino Chevron, vino Monsanto, o sea, no la trajo Macri a Monsanto, la trajo Cristina, y trajo a Chevron en el momento que se estaba yendo expulsada de Ecuador por haber intoxicado con los derrames petrolíferos en Ecuador. O sea que hay una incomprensión por parte de un pensamiento progresista de este tema. Y me parece importante que hay que machacar. Así como el feminismo machacó durante años y puso el cuerpo y perdieron la vida muchas compañeras por levantar la bandera de la lucha de género en el mundo, esta batalla es una batalla esencial. Pues Fidel lo había definido claramente, ¿verdad? Y el otro tema me parece que va pegado a esto, es la lucha por la tierra. Por la tierra, esto atraviesa transversalmente a todo el continente. Fíjate vos la cantidad de líderes que pelean por la tierra y pelean contra los agrotóxicos y que pelean por el agua, que han sido asesinados en Honduras, bueno, el caso de Berta Cáceres, en Colombia todos los días, en Perú, en México. O sea, el enemigo tiene claro que este tema, el que vos estás planteando y el que estás militando, que me parece muy piola, es un tema esencial. Es un tema, te diría, nodal para esta pelea en la que nosotros estamos planteando por el socialismo. Bueno, este es un tema nodal. Porque además, esto que nos está pasando con el coronavirus, todo, en sociedades bien alimentadas, no comiendo McDonald's, sino comiendo lo que da la tierra, los productos ecológicos que lamentablemente son más caros ahora porque todavía no está eso socializado de la manera que debería ser o apoyado por los estados de la manera que debería ser, nos agarra con debilidades mucho más fuertes, además nos agarra ya súper contaminados, y entonces viene cualquier virus, no cualquiera, y nos complica. Más virus que el cáncer. Y cuánto se ha usado de glifosato en todo el continente y en la Argentina, los pueblos fumigados, esa película maravillosa que ha hecho Pino Solanas denunciando los pueblos fumigados, se fumigaban hasta los colegios. Entonces, me parece que son batallas esenciales de mucha educación, de mucha concientización, para los jóvenes sobre todo, y que tienen que ir parejas con todas las otras batallas. Pero esta me parece muy, muy importante, muy importante. Y con respecto a Venezuela, yo decía, me parece también que, vos fíjate la paradoja,
muchísimos de los venezolanos con los que nosotros nos hemos enfrentado en la calle, incluso en Argentina, ahora piden a gritos volver a Venezuela, porque se dan cuenta que Venezuela está ganando la batalla. Yo cuando estuve en Chile, nos pasó una cosa increíble. Nos pasó una cosa increíble en Chile. Fuimos a comprar un repuesto a una casa en marzo, de una casa de de cosas para ordenador y todo. Y yo iba con una gorra que ni me acordaba que me había puesto, pero una gorra venezolana. Y no me quisieron dejar casi entrar a un lugar, pero a un lugar enorme, porque estaba copado por los venezolanos y me dijeron que yo estaba insultando a América Latina por usar esa gorra, porque era de un país donde gobernaban los corruptos. Bueno, hace poco, por supuesto que armamos un lío infernal, pero hace poco vi frente al consulado de Venezuela a varios de esos tipos que nos quisieron parar a nosotros pidiendo por favor que los lleven en un avión a Venezuela. O sea, es el mayor castigo que les ha pasado a estos escuálidos que vinieron al capitalismo a usufructuar, decir, sí, acá vamos a vivir bárbaro. Bueno, ahí están, todos volviendo y pidiendo a gritos que los lleve un avión venezolano, porque allí la batalla se está ganando. Así que esas son las paradojas de estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, Carlos. Un pequeño bocadillo. Yo defiendo tanto y tanto y tanto a los gobiernos progresistas porque permiten una plataforma desde donde hay un espacio de libertad casi plenamente humana, para decir y debatir todo lo que uno piensa. Solo en ese caso las defiendo. Pero sé que no son ni la salida, ni el punto de llegada, ni son nada. Hay que echar abajo el sistema. Y eso se logra con concientización, autoconciencia y organización, como bien apuntaba Irina, y como bien apuntaba Julio, y como bien apuntaste tú. Nada más. Julio. Bueno, sí, justamente Carlos pone el ejemplo de Monsanto, y sabemos que Monsanto la fábrica de Córdoba no la pudo instalar por la resistencia popular, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. Estuvieron 2 o 3 años ahí dando vueltas, tratando de instalar, y la gente se sentó y no dejaba pasar los camiones. Y bueno, y ahí es el movimiento que decía Irina, ¿no? Las madres que se organizaron ahí para... bueno, entonces te das cuenta que el problema es la conciencia, ¿no? Si la gente toma conciencia, resisten. Así que por eso es fundamental difundir estas realidades, ¿no? Lo que está pasando y las consecuencias que tiene este modelo de producción. Entonces, porque si la gente se da cuenta, va a resistir y lograremos por lo menos, ya digo, frenar las consecuencias más graves. Y bueno, pero además, yo también estoy convencido de eso. Nosotros en los 70 no teníamos la conciencia ambiental que tenemos, ni el feminismo. Para nosotros era un problema que se resolvía después, aunque algunas organizaciones estaban más avanzadas que otras. Pero el tema es que evidentemente el feminismo también es un gran movimiento, del que no hemos hablado hoy, pero que está socavando las bases, pues, del sistema patriarcal y de producción capitalista actual. ¿Entiendes? Porque van ligadas las cosas. O sea, todas las formas de opresión se vinculan. Y en este caso la opresión de la mujer también es un tema que está explotando, o sea que se está, la conciencia de las mujeres y de los hombres que compartimos esas ideas, está llevando a cambios que van a poner en peligro el sistema capitalista. Están poniendo en peligro el sistema capitalista. Entonces, por eso digo, a pesar del pesimismo, ¿no?, que tenemos porque América Latina y Argentina ha retrocedido mucho, yo creo que también tenemos que ver
las cosas positivas, los gérmenes, los brotes verdes del socialismo en nuestro país. Esa es la cuestión, y fortalecer esos brotes verdes. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Entonces, ¿o alguien quiere aportar algo más? Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esperamos verlos de nuevo pronto por acá. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta Saludos a luego. todos. Chao. Todos.